Buenos días, chicas, espero que estén muy bien en sus casas junto a su familia. Hoy día vamos a ver un poco lo que es la sociedad del siglo XIX y vamos a profundizar algunos contenidos sobre el liberalismo y por sobre todo sobre cómo era la sociedad en este momento. Chicas, me gustaría recordarles que este video es súper importante para que puedan responder la guía que les mandé para esta semana. Entonces, vamos a ver, el liberalismo económico, al igual de lo que hemos visto anteriormente con el liberalismo, es una doctrina en general que va a abogar por la libertad en todos los ámbitos de la vida. Y en este caso, particularmente en la economía, hay una persona que es la más importante, que este es Adam Smith. Él piensa y tiene algunos preceptos fundamentales que son los siguientes. Primero, él dice que la búsqueda tiene que ser con el máximo beneficio personal. O sea, aquí ya te habla de una doctrina sumamente individualista de alguna forma, en donde tú tienes que sacar el máximo provecho para ti, de forma personal, no tanto por un bien común, sino de una forma mucho más individual. El Estado no puede intervenir. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no puede entrometerse en los asuntos económicos. O sea, el Estado no debería por qué involucrarse de cualquier manera en este ámbito. También la acumulación de capitales y competencia. Aquí la acumulación de bienes va a ser súper importante. Para el liberalismo económico en particular, para lo que va a ser el capitalismo, tiene que ver con que entre más capital, entre más bienes yo pueda tener, mejor voy a estar en este momento. También la defensa de la propiedad privada, de lo que es mío, de lo que es propio, tiene que haber una defensa sobre ello. Aquí, más que nada, siempre se habla de las empresas o de las cosas que alguien posee. Y el libre mercado, o sea, tiene que haber una libre competencia. Todos pueden tener, o sea, todos podemos tener distintas empresas, todos podemos poner los precios que uno estime conveniente y así sucesivamente. O sea, el mercado se tiene que ir regulando solo. Chiquillas, recuerden que el momento en que estamos, la parte más importante de la sociedad o la que sale después de la Revolución Francesa va a ser la burguesía. Y en eso nos vamos a enfocar hoy día. Quiero que recuerden qué es la burguesía. Nosotros ya habíamos explicado en los años anteriores particularmente qué era la burguesía, pero acá les hice un pequeño resumen, ¿cierto? La burguesía es una clase social animada por un espíritu nuevo, donde prima el individualismo, el esfuerzo personal, la innovación y el afán del lucro. Esto recuerden que se transforma del mundo feudal y logran plenamente la implantación del capitalismo y un Estado liberal. Recuerden, chiquillas, ahora que estamos viendo toda la expansión del mundo liberal, la Revolución Francesa se vuelve súper importante. Y es por esto que durante todo este tiempo las guías han sido sumamente enfocadas también en lo que fue la Revolución Francesa. Porque desde la Revolución Francesa nace la burguesía, que recuerden que la burguesía era esta parte del tercer estado que no tenía derechos, que no tenía la misma participación que tenía la aristocracia, pero muchas veces tenían más dinero que ellos. Entonces, por lo mismo, ellos buscan, ¿cierto?, esta libertad y la logran eventualmente y se instauran como una clase social. Chicas, me gustaría recordarles que antes de esto existía, ¿cierto?, esta sociedad, que era una sociedad estamental. Recuerden que cuando hablamos de sociedad estamental, tiene que ver donde tú naces y mueres en la misma clase, independiente del dinero que puedas conseguir en ella. Aquí, chicas, en el tercer estado, muchas de ustedes en las guías que revisé me ponen el tercer estado como los comunes, ¿ya? Si bien es cierto eso no está incorrecto, siempre van a ser más conocidos como el tercer estado. Aquí estaban todos, estaban los burgueses, estaban los campesinos, estaban todas las personas que no pertenecían a los niveles más altos, estaban aquí abajo, ¿ya? Y de la sociedad estamental vamos a pasar a una sociedad de clases. ¿Qué significa una sociedad de clases, chicas? La sociedad de clases tiene que ver con que, según el dinero que tú tengas, vas a escalar dentro de una clase. Ya es lo que yo una vez me acuerdo que les dije en clases. Si yo el día de mañana me gano el loto, me gano el quino, obviamente voy a subir de clase porque voy a tener más dinero. ¿Ya? Aquí les hice una pequeña comparación de lo que es la sociedad estamental versus la sociedad de clases. En la sociedad estamental se organizan en estamentos, que son grupos cerrados, ¿cierto? Y en cambio en la sociedad de clases hay una igualdad ante la ley, aunque sí se mantienen diferencias sociales. Van a estar ya la diferencia entre los pobres y los ricos, ya no van a estar entre el tercer estado y los nobles, ¿ya? Pero sí van a haber diferencias sociales. El origen de las diferencias sociales van a ser acá, en la sociedad estamental, por nacimiento y herencia. Recuerden que si tú nacías noble, morías noble, independiente del dinero que podías tener.
Acá las diferencias sociales se dan por riqueza y propiedades. O sea, entre más riqueza tenga, entre más dinero tenga y entre más propiedades tenga, mejor va a ser mi pasar por la sociedad. La condición jurídica. En la sociedad estamental vamos a ver que hay una desigualdad legal. O sea, habían grupos privilegiados y no privilegiados. Y no existía la movilidad social. O sea, no podías en un momento pasar de ser campesino a ser rey. Ya eso no existía. Y en cambio, en la sociedad de clases, hay una igualdad de derechos ante la ley. Se acaban estos privilegios de nacimiento, no los privilegios propiamente tal, pero sí de nacimiento. Y se posibilita, ¿cierto?, la movilidad social. O sea, si yo soy un campesino, me empieza a ir súper bien, empiezo a tener mucho dinero, empiezo a abrir comercios, lo que sea, voy a subir dentro de las clases sociales. Los principales grupos acá van a ser la nobleza, ¿cierto?, el clero y los campesinos, que van a ser, ¿cierto?, como el tercer estado, ¿cierto?, acá por los campesinos, después el clero, la clase más alta. Y acá igual va a haber una diferencia, porque acá vamos a introducir este concepto, que es el concepto del proletariado. ¿Ya? Y acá va a haber una diferencia. La burguesía va a pasar a ser la clase más alta y el proletariado va a ser el trabajador o la clase más baja. Entonces, aquí posteriormente vamos a ver lo que es la revolución industrial, pero me gustaría hacer una pequeña comparación de cómo esta afectó a la sociedad. Primero, tenemos la Revolución Francesa. La Revolución Francesa pone fin a lo que fue la servidumbre, a los hombres que eran jurídicamente iguales. Se implementaron leyes similares dentro de toda Europa, particularmente lo que son los Países Bajos, Suiza y Alemania. Y en cambio acá vamos a ver la revolución industrial. Si bien es cierto, nos vamos a introducir en la revolución industrial un poco más adelante, me gustaría que sepan que a través de la revolución industrial se comienzan a romper los lazos de dependencia, ya que comienzan a crecer, ¿cierto?, gracias a los burgueses, las empresas. Hay muchas empresas y comienza la gente a darse cuenta de que entre más empresas yo necesito más trabajadores, necesito más mano de obra. Entonces no va a importar tanto de dónde yo saque esta mano de obra. ¿Ya? Entonces los lazos entre países poco a poco se van a ir, ¿cierto?, afianzando más porque yo quizás voy a necesitar mano de obra de otras partes, etc. Y la riqueza, o sea, el dinero, reemplaza a los títulos nobiliarios. Recuerden que anteriormente, cuando tú nacías nobles, tenías títulos, etc. Esto ya no es así, pero la riqueza, el dinero que pueda tener tu familia es lo que va a reemplazar esto. Vamos a ver entonces, la burguesía, el ideal, o sea, tú para ser un burgués como modelo, necesitarás un éxito económico, que va a ser fruto de tu talento personal. O sea, si tú pudiste sacar una empresa en este momento que tuvo mucho éxito, entonces vas a ser parte del ideal de la burguesía. El mérito debía prevalecer sobre el origen social y el parentesco. Los burgueses quieren romper con lo que existía antes. Recuerden que antes tú nacías noble, morías noble, y no importa lo que tú hicieras, vas a seguir siendo parte siempre de este privilegio social. La burguesía quería romper con eso. Quería decir que no importa dónde tú vengas, si eres campesino, si eres lo que sea, tú puedes llegar y tener una empresa y poder surgir dentro de este momento. Y que no importa de quién eres hijo, porque en este era importante porque antes si tú eras hijo de un rey ya inmediatamente cambiaba tu estatus social. Acá no importa de quién eres hijo, es más que nada un tema personal, un mérito propio, ¿ya? Acá se exalta mucho el tema del individualismo. ¿Qué tan individualista puedes llegar a ser? O sea, mis méritos propios me van a llevar a surgir en la sociedad, ¿ya? Acá hay una típica imagen, ¿cierto?, de los burgueses de la época. Y vamos a ver. Sin embargo, la burguesía como clase social era muy heterogénea y se podía distinguir en distintos grupos. La burguesía se comenzó a tratar como una clase social que aún así tenía como partes de la clase social en sí misma. Va a estar primero la alta burguesía, que son como, entre comillas, lo que más lo lograron, por explicarlo de alguna forma, que está situada en la cúspide de la sociedad capitalista. Ella es la que controla las industrias, la banca, el comercio, los altos cargos de la administración del Estado. Este grupo se caracteriza en general por se consideran parte de lo que era la antigua nobleza y se adueñan, ¿cierto?, de muchas tierras procedentes de la iglesia y la nobleza arruinada. O sea,
La alta burguesía era más que nada lo que quedaba de las personas nobles que tenían mucho dinero y que se convirtieron, ¿cierto?, en los dueños de grandes empresas y también se apropiaron, por ejemplo, de terrenos que habían pasado antes por otros nobles que habían caído en la ruina. Después tenemos la burguesía media, también conocida por clases medias, que estaba integrada por profesionales de alta cualificación como abogados, ingenieros, profesores universitarios, miembros de profesiones liberales, etcétera, comerciantes y agricultores. Pero todos ellos eran acomodados. Quizás no tenían tanto dinero como podían tener la alta burguesía, ya que quizás no tenían empresas, pero sí tenían un trabajo remunerado bastante más cómodo, por decir de alguna forma, que les permitía vivir bien. Si podemos hacer una comparación, chicas, esto ya se está pareciendo mucho más a la sociedad que estamos teniendo en la actualidad. ¿Ya? Me gustaría que pensaran un poco más en ese tema. Después vamos a tener la pequeña burguesía, que va a estar constituida por pequeños comerciantes, artesanos, funcionarios de nivel medio-bajo, empleados diversos. Se limitaba a las formas de vida de la burguesía imitaba, perdón, las formas de vida de la burguesía alta y media. Ellos, chicas, la pequeña burguesía son estas personas que tienen comercios, tienen dinero, pero no tanto. Intentan imitar, ¿cierto?, esta clase más alta, intentan imitar, ¿cierto?, los que tienen más dinero, pero obviamente no pueden ya que no tienen tanto dinero. En realidad se encontraba a un paso de la proletarización. ¿Qué significa el proletario? El proletario significa el trabajador más pobre, el trabajador que recibe, el trabajador básicamente. No el dueño de la empresa, no aquel que tenía mucho dinero, sino era el campesino, el que trabajaba, el comerciante, el pequeño comerciante. Ya aquel que no podía, ¿cierto?, tener tanto un bien por sí mismo. Buena parte de los problemas que se aquejaron en el colectivo coincidían con lo de los trabajadores. Juntos a ello intervinieron las protestas, demandas y reivindicaciones comunes como la que ocurrió en la Revolución de 1848. Si vamos a poner el proletario no es parte de la burguesía, porque no tiene dinero, no tiene tanto dinero, pero la pequeña burguesía está muy cerca de ello. Por ende, la pequeña burguesía es también la que va a participar en todos los movimientos sociales que se van a dar a posterior, ¿cierto?, en que los trabajadores empiezan a pedir ciertas reivindicaciones sociales. Entonces, chicas, con la información que acabo de dar en este pequeño PowerPoint, la que quiere este PowerPoint me lo puede pedir, por supuesto, por correo electrónico. Recibo todas las dudas, todas las consultas, todas las peticiones, sugerencias, reclamos, lo que ustedes quieran. Y a través de esto, chicas, pueden responder la guía de esta semana. Recuerden que cualquier duda, por favor, me escriben, ¿ya? Eso. Chicas, espero que les haya quedado claro, espero que haya quedado claro el concepto, cómo se van a dividir las clases sociales, ¿cierto?, entre alta, media, pequeña burguesía, y ojalá puedan responder bien la guía, ¿cierto?, de esta semana. Eso, chicas, que tengan un muy buen día. Hasta luego.